Los argentinos, y yo diría, me atrevería a decir más los porteños, tenemos una costumbre que nos diferencia al resto del mundo. Nos analizamos. Vamos al psicólogo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que hacen terapia, ¿qué enfoque tiene su psicólogo? Probablemente no sepan. Y hay muchos enfoques en psicología. Uno de ellos, el psicoanálisis, para el mundo está pasando de moda, pero como a mí me parece el más interesante, quiero charlar sobre él con alguien que sabe mucho, Marcos Musta. ¿Qué se puede esperar del análisis? Ciertamente, no el bienestar, aunque el bienestar pueda venir por añadidura. De un análisis hay que esperar que te convierta en una persona que no eras antes de analizarte. No ir y sentirte mejor, sino ir y destruir un mundo para armar otro. Si no te pasa eso, el análisis no funcionó. Por eso es tan común que las personas allegadas que rodean a los pacientes del psicoanálisis se enojan y le dicen: vos estás más loco desde que vas al psicólogo. ¿Por qué? Y porque ahora cuestionas cosas que antes no cuestionabas. Esta cuestión de que el que se analiza se separa, bueno, ¿no? O que el que se analiza entra en conflicto con sus padres. ¿Por qué? Porque va a cuestionar toda su vida y va a saber si lo que tenía al llegar se sostiene después del análisis, cuando una persona descubre quién en realidad es y qué es lo que en realidad desea. Yo hablo contra el psicoanálisis aquí porque todavía hay gente que vive en el siglo pasado que cree en el psicoanálisis, pero en Canadá o en Estados Unidos yo hablaría con los muertos, porque ya el psicoanálisis murió a fines de los años 80, no, 70, ¿no? Se descubrió que hay otras maneras de tratar a la gente, a los enfermos mentales, que son mucho más eficaces, ¿no? Y que no son negocios, y que están sometidos a control. La tarea del psicoanalista no la controla nadie, la tarea del médico, del psiquiatra, los controla en los hospitales, etcétera, es diferente. Gracias, Marcos, por haber venido. Bueno, una alegría para mí estar acá. Es mutuo. Bueno, muchas gracias. Cuenta la gente, Marcos fue profesor mío cuando estudiaba psicología, el mejor de los que tuve. En serio, y un defensor del psicoanálisis. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¡Wow! Tenemos varios programas. Tenemos un rato. Tenemos un rato. Mira, en principio, alguna cosa que decía Rolón hace un rato, que era construir un mundo nuevo, es efectivamente algo de eso. Yo te diría que alguna reflexión que me llevó a orientarme por ahí y alguna experiencia es que el análisis no promete la felicidad, efectivamente, porque la vida tiene malestares, tiene padecer, tiene sufrimiento, pero es liberador. Te hace conocer las determinaciones y las ataduras que te hacen esclavizar de alguna manera a ciertos goces que nos habitan, y lo que hace el análisis es advertirte un poquito de esas cosas y poder estar más conforme a tu deseo y hacer más aquello que te es más propio, no aquello que otros desearon de vos. Es muy interesante eso. Ahora tenemos que introducir la figura del inconsciente, que me parece que es una diferencia muy grande con otros enfoques. Y también, después vamos a hablar de la cuestión del estatuto científico, que es aquello por lo que vapulean al psicoanálisis. La idea inconsciente en relación con la búsqueda del deseo está presente, porque uno va al psicoanalista a descubrir algo que está velado, ¿no? Mira, en realidad uno no va a eso, al psicoanalista, uno va a que las cosas anden porque... Uno porque está angustiado, claro, porque tiene una pregunta. Lo que andaba ya no anda como uno creía, no le gusta demasiado. Y además, sobre todo porque seguramente ha probado montones de cosas, montones de recursos destinados a mover algo, y ese algo no se movió, y entonces alguien empieza a hacerse alguna pregunta. Bueno, ¿tendré algo que ver con esto que me pasa? Claro. Cuando vos nombrabas lo inconsciente, claro, Freud no era el único que hablaba de lo inconsciente. Lo que pasa es que él, como científico, se puso a trabajar sobre lo inconsciente
en realidad para él fue una sorpresa, digamos, los artistas hablaban antes que cualquiera de lo inconsciente. Antes de Freud, el alma humana era equivalente a la conciencia. De repente empezaban a hipnotizar a la gente y la gente empezaba a producir cosas sin conciencia de esa orden. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era esto de que la conciencia fuera lo único que había en el psiquismo, lo único que hubiera en el alma? Bueno, eso lo llevó a explorar y a ponerse a pensar y a trabajar con sus pacientes, sus analizantes, ¿qué era eso inconsciente? ¿Qué estatuto tenía? ¿Qué características? ¿Qué lógica? Que es distinta de la lógica a la que estamos acostumbrados en la vida corriente, en la vida despierta, en la lógica consciente, digamos. Que se expresa en los fallidos, en los sueños, en los síntomas. Claro, y se expresa también en esas cosas que repetimos incesantemente sin querer repetir. La repetición. Exactamente, eso que Freud llamó la compulsión a la repetición. Esos actos que hacemos sin querer, ¿no? Alguien que se encuentra con que tiene problemas para resolver situaciones de dinero, se encuentra con una suma de dinero y no puede evitar volver a despilfarrar el dinero y encontrarse de vuelta en la situación anterior. Eso se puede cambiar, con mucho trabajo, ¿no? Sí, claro, con mucho trabajo, es cierto. Sí, es mucho trabajo. Luego, la cuestión del inconsciente tiene un problema epistemológico, para Bunge lo tiene, para muchos psicólogos que han elegido otros enfoques más modernos, los cognitivos, los sistémicos. Bueno, ¿creen que es una praxis que tiene la validez o la rigurosidad de la astrología, porque lo plantean en esos términos, claro, en esos términos, y creen que no reviste seriedad por eso? Yo no creo eso, pero yo lo siento. Siento que existe el inconsciente, me cierra lo que leí de Freud, me parece que es un genio, pero no lo puedo justificar. ¿Cómo justifican ustedes los psicoanalistas que, a pesar de no poder estandarizarse como otras ciencias, el psicoanálisis no es una superchería? Mira, antes querría referirme a algo que escuchamos en el profesor Bunge, ¿no? Este tema de que nadie controla a los psicoanalistas. No es cierto. Yo creo que alguien que ha recorrido hospitales, servicios de salud mental, servicios públicos que están realmente poblados de psicoanalistas que trabajan, podrá comprobar que permanentemente los analistas que trabajan en los distintos servicios, incluso en el consultorio privado, están dialogando con sus colegas para supervisar los casos, para poner a prueba aquello que están realizando como operación. Es muy fácil decir que es una superchería, pero a ver, yo te diría que una de las cosas más importantes que nos enseñó Freud es que, además de lo inconsciente, que los seres humanos estamos hechos de un cuerpo gozante, y estamos hechos de lenguaje. La neurociencia hoy día está comprobando cosas que dijo Freud, que empezó siendo neurólogo, escuchando a la gente, no los ponía en el laboratorio, sino que escuchaba a la gente. Y Freud se dio cuenta que las palabras nos modelan, nos modelizan. Ahora la neurociencia, una de las ciencias que más avances está produciendo en estos tiempos, está descubriendo cosas maravillosas. Por ejemplo, que cuando nacemos tenemos capacidad para escuchar un montón de sonidos. ¿Cómo escuchamos una cantidad restringida de sonidos? Bueno, los que no escuchamos, todo eso se descarta y ya no lo podremos escuchar. Y si lo escuchamos tendremos dificultad para entenderlo, no ya para reproducirlo. Entonces que el lenguaje que nos viene del otro es el que nos modela, nos forma, y es el que orienta nuestra vida con nosotros mismos y nosotros. Párame porque yo no paro, sino... No, te estoy escuchando atentamente. Hay una juntura posible entre neurociencia, y psicoanálisis, más allá de que se planteen como enfoques que no tienen nada que ver. ¿Vos encontrás ahí una manera? A mí me parece que es imprescindible la relación entre las neurociencias y el psicoanálisis, porque, digamos, ellos están comprobando en el laboratorio estas cosas, y verdaderamente quienes se han dedicado, nos hemos dedicado a estudiar la relación del ser humano con el lenguaje, somos los psicoanalistas. Es cierto.
Y, digamos, nadie se atrevería a decir la lingüística no es una ciencia, ¿no? O la matemática no es una ciencia, o no sé, digamos, un montón de instrumentos que utilizamos, pero es cierto, el psicoanálisis tiene la particularidad de que reúne un saber muy riguroso, pero la práctica es artesanal. Rudy hace un chiste que estuvo acá, Rudy, que es lindo, no sé si es de él, pero el psicoanálisis no es ciencia, pero es arte. Bueno, yo discrepo en parte en ese con él. punto. Claro, porque sí es ciencia, pero además es una artesanía. Esto es que aquello que un paciente construye con su analista en la sesión es propio para ese sujeto, no sirve para otro. Es verdad. Hace poco estaba leyendo un libro, precisamente que articula psicoanálisis y neurociencia, decía, claro, la hoja de un árbol se parece a todas las hojas de los árboles, pero estudiar una hoja nos permite comprender a las demás. Pero hay algo que es propio de esa hoja solamente, que las demás no tienen, y a nosotros nos interesa eso. Una vez en una clase dijiste que el psicoanálisis, entre muchos objetivos que podía tener, incluía o era esencialmente una praxis destinada a que el sujeto aprenda a trabajar y a amar. Ajá. Como si eso no estuviera dado, ¿no? Mira, Freud decía que el psicoanálisis, cuando escuchamos a nuestros analizantes en el consultorio, siempre hablan de las dificultades para trabajar y para amar, ¿no? Esto es que quien no ama, enferma, y quien no trabaja también enferma. Freud decía que el análisis lo que hacía era restituir esa capacidad, que se restablecía cierta capacidad de amar y trabajar. A mí me da la impresión de que en nuestros días esto es hasta optimista. ¿Es peor? No sé si es peor, pero da la impresión de que a veces hay que producir esa capacidad, que no estaba antes. Claro, porque te iba a preguntar, Freud empezó trabajando con las famosas histéricas, sí, que tenían un síntoma físico, la imposibilidad, por ejemplo, de mover un brazo, que no estaba basado en cuestiones biológicas, sí, sino que tenía que ver con algo inconsciente que estaba sucediendo, bla. Ese era el problema de esa época, viste, que siempre lo critican porque trabajó con casos muy... ¿Quiénes son las histéricas de este siglo? ¿O cuál es, digamos, cuál es el síntoma, como metáfora, de este momento? Qué compleja esa pregunta. Sí, lo sé, perdón. Gracias. Sí. Pero podés pensar, en este momento se puede pensar. No, está bien, acepto el desafío. Mira, el problema es que los referentes que teníamos antes para orientarnos ya no están. Los acuerdos que teníamos respecto de ciertos modos de comportarnos y de ligarnos entre nosotros, de hacer lazo, son distintos. Entonces las formas de producción de lazo entre las personas es distinto. ¿Te referís, por ejemplo, a la familia? Sí, y además porque, digamos, en la época de Freud, el mecanismo de defensa prevalente era el de la represión, sí, ¿no? Digamos, donde cierta moral imponía la restricción de aquello que tuviera que ver con los deseos. Hoy día está un poquito más complicada la cosa en ese sentido porque vivimos bajo la ilusión de que uno hace lo que quiere. Es verdad, vivimos bajo la ilusión de que uno hace lo que quiere. Y no es verdad. No, me parece que ese es un argumento fantástico para la dominación. A ver. Claro, porque uno empieza no cuestionando nada y qué sé yo, un ejemplo que me contaron alguna vez que es que los poetas hacen cosas maravillosas con la restricción que les propone un soneto, por ejemplo, ¿no es cierto? No es que son menos creativos porque hay reglas para producir. El soneto tiene reglas, claro. Exactamente. Justamente hay algo del orden de las reglas que hace lugar a eso. Cuando se pierden las referencias, cuando las reglas se resquebrajan. Hace un rato estaba escuchando el noticiero y se hablaba del tema de la violencia, ¿no? En nuestros días tenemos mucha tolerancia con la violencia. Y en parte es porque lo simbólico ya no tiene esa orientación que tenía en la época de Freud. Entonces tenemos que prepararnos para trabajar de otra manera, con otros instrumentos.
De Freud, por ejemplo, lo que se repite hasta el cansancio es que él habló de la interpretación, la decodificación, etcétera, etcétera, lo cual es muy cierto. Pero él también habló de una operación que es fundamental y hoy día te diría que es importantísima en la clínica, a veces casi más que la interpretación, que es la de la construcción. Que hay un montón de material psíquico que no ha pasado por este recurso de lo simbólico, el recurso de la palabra, y hay que llevarlo hacia allí, ¿no? A veces prestando significantes, prestando palabras. Terminología lacaniana, después vamos a hablar un poco de Lacan. Dale. Después de la pausa seguimos con más Marcos Muster, no se vayan. Seguimos conversando con Marcos Muster, psicoanalista sobre psicoanálisis, que no está tan de moda. Y no está de moda porque pasó de moda o porque no le conviene tanto al capitalismo seguir trabajando, investigando. Qué buena pregunta. Mira, es cierto que el psicoanálisis ha pasado por momentos en donde ha estado de moda, pero como muestra aquello que no queremos saber sobre nosotros mismos, desde que fue creado el psicoanálisis, que tiene resistencia, los psicoanalistas hacemos resistencia también, porque cuando estamos fuera de nuestra función, y ojalá que en la función no, pero también estamos atravesados por las mismas cuestiones que todos los demás, obviamente. Son seres humanos, digamos, son sujetos. Claro, exactamente. Y claro, justamente porque nos pone a noticiarnos aquello que no queremos saber. Digamos, si quisieras definir lo inconsciente, sería una de las maneras de nombrar aquello que no podemos reconocer de nosotros mismos y que no queremos reconocer. A la vez que es el recurso que nos sirve para ligarnos con otros y para la creación también. Yo tenía una amiga, es mi amiga todavía, pero hace mucho que no hablo de este tema, que me decía, yo tengo un inconsciente, pero juega para mí, juega para mi equipo. Mirá Mi qué inconsciente me protege. Yo no le creía, pero ella sentía eso. ¿Para Es qué cierto. juega nuestro inconsciente? Está bueno, me gusta eso porque viste que es bastante común escuchar esta idea de que lo inconsciente nos traiciona. Sí. Y uno podría decir que somos desde el yo o desde la conciencia que traicionamos a lo inconsciente, porque en lo inconsciente hay alguna verdad que está queriendo manifestarse. A veces juega a nuestro favor cuando hay alguna apertura, pero a veces juegan en nuestra contra porque nos hace obstáculo, porque tendemos a leer desde ese Y a repetir, sistema, y a repetir. a leer todo de la misma manera, todas Ajá. las situaciones bajo la misma significación. Y eso es lo que es importante, disolver y abrir justamente para que haya lugar para algo nuevo, ¿no? Nos cuesta producir cosas nuevas a los Sí, seres claro. humanos, ¿no? Y sí, claro, hace un montón de años había una frase que era como un chiste, que era quiero ser distinto como todos los demás, ¿no? Y además no es una tarea fácil recortarse y hacer lo propio, ¿no? Porque implica justamente que los otros no te banquen en eso y que vos de todos modos decididamente hagas aquello que deseas. Sí. Es un trabajo. Por eso no se trata de, por ejemplo, un psicoanálisis, sino que hay muchos psicoanálisis. Incluso un analista es con cada analizante un analista distinto. Si dos analizantes se encontraron, tal vez pensarían que están hablando de distintas personas, y en algún punto es así. Porque el psicoanálisis siempre tiende a la singularidad. Menos No- mal, porque además todos los pacientes nos sentimos únicos siempre. Entonces sería Es que muy es verdad. feo que sea desmentido. Es que es verdad. Claro. Singulares. Singulares, ¿sí? exactamente. No excepcionales, pero sí singulares. Singulares. Vos querías hablar algo en relación con el tiempo. Ajá. ¿Qué? Bueno, una de las cuestiones que más se le objeta al psicoanálisis es el tema del tiempo, que lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo. Que no ofrece soluciones más fast food. Y es verdad,
es verdad. Digamos, cuando alguien empieza un psicoanálisis, hay ciertos síntomas que se resuelven más o menos rápidamente, pero las cuestiones más profundas llevan mucho tiempo, porque están muy arraigadas, son de las más primarias, de aquellas a las que es más difícil acceder. Y claro, en nuestra sociedad, digamos, en nuestra sociedad regida por la lógica capitalista, la lógica del consumo, lo que está de moda siempre es el último celular, el último televisor, el último programa, el último libro, ¿no? Sí, como si en lo último hubiera alguna cuestión que por ser último o por ser nuevo, efectivamente trajera alguna novedad, pero no es más que un objeto que repite y obedece a ese mandato, que es el de, bueno, los objetos de consumo tienen que ser perecederos y caer. Bueno, seguramente que el psicoanálisis o un psicoanálisis objeta eso, en el sentido de, claro, que esa transitoriedad está al servicio de... de no pensar. Sí, de la acumulación de riqueza, claro, no la propia, ¿no? Pero, claro, digamos, ¿viste esta ilusión de, bueno, si no tengo el último celular no me comunico o no sé qué está pasando? O no estoy a la altura o no soy nadie. Y es cierto, hay tanta información circulando, tanta, que es la mejor manera de no saber. La sobreinformación, por supuesto, claro, es claro. una forma de la desinformación. Y además estas cosas que la gente comenta habitualmente, ¿no? Hay 4 personas reunidas y cada una está con su celular hablando con alguien. Con alguien. ¿Qué pasa si te cae mal un paciente? ¿Cómo haces para atenderlo igual, ayudarlo igual? Aunque no puedas establecer con él ninguna clase de alianza terapéutica en términos de que te cae mal. Está bien. Estas preguntas nos las hacemos los pacientes. Está bien. Mira, Freud habló de 3 pilares en la formación del analista que siguen estando totalmente vigentes. Lamento, señor Bunge, contradecirlo. Que son el análisis personal, el estudio de la teoría y la supervisión de los casos. Esto es, hablar con un colega sobre la marcha de algún caso, sobre todo cuando ese caso trastabilla, ¿no? Uno se siente implicado. La primera pregunta es, ¿qué de lo propio uno está poniendo ahí? Para que te caiga mal. ¿Por qué te cae mal, digamos? Exactamente. Porque la persona que viene a contar alguna cuestión, en primer lugar, es porque está sufriendo, ¿sí? Y si ese caerte mal no es algún efecto de ese vínculo que te está contando algo de la historia de esa persona que no puede verbalizar, pero que le está poniendo en escena con vos en la situación analítica. Es un trabajo entonces a veces, con esa sensación trabajás para ese saber es nuestro qué... trabajo, Claro. Dilucidar eso, perdón. Y después en una época había como una moda de hacer sentir mal a los pacientes, de hacerles repetir en sesión cosas de la vida, que no son todos así. Los terapeutas, algunos deben seguir siendo, frustrarlos para que repiten y sentir que es una especie de tortura el análisis. Esto existe, ¿no? Sí, porque hay muchas formas de goce y a veces alguien se prende en esa, pero además a veces... No me ha tocado esa época como analista, pero he escuchado de gente que decía, hoy me fue bárbaro en el análisis porque me dio con todo, ¿no? Digamos, una satisfacción del masoquismo también en el análisis, claro, ¿no? Bueno, y de eso más vale que es importante que nos cuidemos, que estemos prevenidos y que nos abstengamos, ¿no? O sea, ¿no es mejor el analista el que peor te hace sentir o el que más te confronta con...? No de esa manera, digamos, y no necesariamente. Mira, tendríamos que pensarlo en alguna situación en particular. Pero desde luego que a veces alguna sesión analítica te hace sentir mal, pero no con el objeto de hacerte sentir mal, sino que algún dolor que te permita anudar algo para resolver alguna situación. Si es por hacerte sentir mal, hay tantas cosas que nos hacen sentir mal. ¿Para qué ir a un analista? Exacto. ¿No? Y por último, una vez también te escuché decir que otro de los objetivos posibles del psicoanálisis es no dejar de sufrir, sino dejar de sufrir al divino botón, digamos, ¿no? Sí, sí. Mira, un muy querido amigo una vez me enseñó una frase de un tango que decía, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Osvaldo Rodríguez decía esto tomando el tango Naranjo en Flor, uno de mis amici queridos, con
los cuales compartimos, además de la profesión, una amistad entrañable junto con otros. Pero bueno, justamente la vida no te ahorra sufrimiento, ¿no? Y el problema es cuando sufrimos de más, cuando pagamos un costo, un plus que está al servicio de un goce masoquista, esto que no tiene ningún sentido. Cuando vos sufrís porque estás atravesando un duelo, porque perdiste algo importante para vos, bueno, hay algo de eso que implica elaborar ese dolor. Cuando se trata de un sufrimiento, que es el goce en el sufrimiento, es otra cosa. Y eso es lo que objeta un análisis. Una de las cosas que objeta un análisis, fundamentalmente, es la posición pasiva de sufrimiento por los avatares horrorosos que nos trae la vida porque mi papá no me regaló el trencito eléctrico. Te quiero hacer la pregunta de Dios finalmente. La primera parte, si crees o no en Dios. Mira, es algo de lo que no me ocupo. Vengo de una familia católica, de una formación religiosa importante, he participado activamente en la juventud, pero en los últimos años no me ocupo del tema. Gracias, Marcos, por haber venido. Pensé, y la pregunta... querías contestar Claro, la repregunta. ¿Qué le dirías si efectivamente existiera y te lo encontraras? ¿Te imaginas que fue la pregunta que más pensé antes de venir acá? ¿Y qué se le puede decir a Dios? Yo le preguntaría, ¿y qué tal es esto de ser Dios? Es verdad, porque además, claro, nadie le pregunta a él. Claro, te escucho, le diría. Muchas gracias. Gracias a vos y un gusto haber estado acá, la verdad que Igualmente. un placer enorme. Igualmente. Gracias. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado.